Hola a todos, soy Juan Antonio González y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo de matemáticas financieras. En este caso vamos a estudiar préstamos que se amortizan mediante pago único de capital. Un préstamo es una operación financiera en la cual una parte del prestamista cede dinero a la otra, prestatario, que se compromete a devolverlo con unas condiciones pactadas, un tipo de interés concreto, una duración determinada y la forma de amortizar o devolver ese capital también viene fijada en las condiciones del préstamo. Bien, en este caso vamos a estudiar préstamos que se amortizan mediante pago único de capital. No obstante, ese pago único de capital tiene dos posibilidades. Uno, mediante préstamo que se amortiza mediante pago único de capital e intereses, es decir, yo pido un préstamo y solamente devuelvo una cantidad, y esa cantidad incluye tanto la devolución del principal del préstamo como los intereses pactados. O bien, una segunda posibilidad, que es un préstamo que se amortiza mediante un pago único de capital, pero mediante un pago periódico de intereses, ¿de acuerdo? Para ambas modalidades vamos a estudiar las cancelaciones anticipadas, ya sea total o parcial. Y siempre que hablemos de cancelación anticipada, hablamos de un tipo de interés de mercado, que es fundamental para determinar la cuantía de esta cancelación. Por tanto, vamos a analizar qué relación, existiendo distintas relaciones entre tipo de interés de mercado y tipo de interés del préstamo, cómo afecta esta relación a la cantidad que puede cancelar el préstamo de forma anticipada. Bien, empezamos por la primera modalidad, que es un préstamo que se amortiza mediante pago único de capital e intereses. Lo que hacemos es pedimos prestado una cantidad C y, como veis aquí, a un tipo de interés I durante una duración determinada que vamos a llamar N, pero se va a realizar un solo pago que va a ser al finalizar el vencimiento del préstamo, que es el momento N, de cuantía C por 1 más I elevado a N. Es decir, vamos a devolver no solamente el capital, sino además todos los intereses. ¿Qué me pueden preguntar en este tipo de préstamo? Me pueden preguntar cuál es la cantidad total que cancelará completamente el préstamo a su vencimiento. Es decir, va a ser C por 1 más I elevado a N. Pero sin embargo me pueden preguntar también de esa cantidad total que yo pago, qué cantidad se corresponde con la devolución o amortización de capital. O bien me pueden preguntar que de esa cantidad, qué cantidad se abona en conceptos de intereses. La respuesta es sencilla. Si yo pago una cantidad total de C por 1 más I elevado a N, aunque por mucho que pague, solamente debo devolver la cantidad C que pedí prestada inicialmente. Por lo tanto, de esa cantidad C se corresponde con la devolución o amortización de capital. Y la diferencia entre el pago total y lo que pago en concepto de devolución de capital serán los intereses. Lo haremos más claro con un ejemplo. Si yo pido prestado 10.000 euros y dentro de 3 años devuelvo 13.000, está claro que de la cantidad total que yo pago, que es 13.000, 10.000 es la devolución de capital, ya que pedí prestada esa misma cantidad. Y la diferencia entre 13.000 y 10.000 serán el pago de intereses. Respecto a la cancelación, vamos a suponer que dado un momento previo al vencimiento del préstamo, decido cancelar de forma anticipada y total el préstamo. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de dinero ahorrado. Importante, un momento anterior, por eso decimos que H es menor que N, y en segundo lugar debo conocer siempre cuál es el tipo de interés de mercado. ¿Cómo lo resolvería? En primer lugar debo plantear la situación inicial, la situación inicial, que es la situación A, en la cual me guío por las condiciones iniciales del préstamo, es decir, no existe cancelación. Pido prestado C, devuelvo el vencimiento C por 1 más I elevado a N. Y debo contemplar también la alternativa que va a ser la situación B, en la cual yo cancelo el préstamo de forma total y anticipada. De forma total se llama X y X u H porque se realiza en el momento H. Y como veis, me tienen que dar cuál es el tipo de interés de mercado justo en el momento en el cual me planteo realizar la cancelación total. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo puedo cancelar el préstamo de forma anticipada? Cuando nadie pierda. ¿Cuándo no pierde nadie? Cuando ambas situaciones sean equivalentes, es decir, cuando la situación inicial sin cancelación, con las condiciones iniciales, sea equivalente a la alternativa con la cancelación total anticipada. ¿Y cuándo lo son? Van a ser equivalentes a ambas situaciones cuando valoradas en el mismo momento sean iguales. Es decir, cuando la situación inicial, C por 1 más I elevado a N en el momento N, sea igual que la alternativa también valorada en el momento N. Por tanto, debo plantear una equivalencia igualando cada situación en el momento N. La situación inicial ya está en el momento N, la alternativa, que es un pago en el momento H, debo también valorarlo en el momento N. ¿Y eso cómo lo haría? Capitalizándolo. Por tanto, la igualdad de la situación en el momento N con la B en el momento N sería C por 1 más I elevado a N, que es la cantidad que pagaría en la situación inicial, y como la pago en el momento N, ya está valorada en el momento N, y le igualaría a la alternativa valorada en el momento N, que sería capitalizar este pago del momento H hasta el momento N. Por eso lo capitalizo N menos H periodos, del H hasta el N, y siempre debo utilizar para realizar esa capitalización el tipo de interés de mercado. Por tanto, para valorar
para calcular cuál es, por ejemplo, el pago total que me cancela completamente el préstamo, tengo que capitalizarlo n-h periodos al tipo de interés de mercado e igualarlo a la situación inicial también valorada en ese momento. A partir de aquí puedo despejar lo que me pregunten, que normalmente va a ser la cantidad que me cancela completamente el préstamo. Es importante que veáis que la fórmula no la aprendo de memoria, sino que me aprendo lo que es la equivalencia, lo que es el planteamiento, y a partir del planteamiento pues planteo la igualdad, siempre utilizando la lógica sin aprenderla de memoria. ¿Qué va a ocurrir si el tipo de interés de mercado es mayor que el tipo de interés del préstamo? Es decir, si I' es mayor que I. En este caso debo tener claro que yo como prestatario, como la persona que deseo cancelar la deuda, tengo dos opciones, porque he conseguido un dinero ahorrado que me puede valer para cancelar la deuda por una parte o por otro lado para invertirlo. Si el tipo de interés de mercado es mayor que el tipo de interés del préstamo, esto significa que si yo invierto en el mercado me van a dar una rentabilidad mayor que lo que me ahorro de pagar de intereses. Por tanto, siempre que el tipo de interés de mercado sea mayor que el tipo de interés del préstamo, cualquier respuesta que no empezara por no interesa cancelar el préstamo sería errónea. ¿Por qué? Porque me interesa, en lugar de cancelar el préstamo que me ahorro un tipo de interés, invertirlo en el mercado que me dará una rentabilidad mayor que la cantidad que me ahorro de intereses. Por tanto, si el tipo de interés de mercado es mayor que el tipo de interés de préstamo, no me interesa cancelar el préstamo. Ahora, ¿qué pasa si el tipo de interés de mercado es igual que el tipo de interés de préstamo? Pues en este caso lo que voy a hacer es volver a la fórmula anteriormente descrita, que no me aprendí de memoria, sino que aprendí a desarrollarla, y en la fórmula, en lugar de poner I' para capitalizar el pago total, lo que hago es pongo I. ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que I' es igual a I, entonces me dará igual poner aquí I' que I. Partiendo de aquí, quiero despejar cuál es la cantidad que me cancela completamente el préstamo, y ¿cómo lo hago? Esta parte que está multiplicando pasaría dividiendo. O lo que es lo mismo, esta parte que está dividiendo me valdría multiplicándola cambiando el exponente. ¿Por qué? Porque 1 partido entre 1 más i elevado a menos h es igual que multiplicar por 1 más i con el exponente cambiado de signo. En este caso me enfrento que x sub h es igual a c por 1 más i elevado a n por 1 más i elevado a menos n más h. Misma base, distinto exponente. Para operar, ¿qué hago? Pongo la misma base y la suma de los exponentes n menos h más h. N menos n más h. Por tanto, en este caso n y n se me irían y me quedaría que el pago que me permite cancelar de forma anticipada el total el préstamo va a ser igual a c por 1 más i elevado a h. ¿Qué significa esto? Lo que significa esto es que el prestamista, con la cantidad que va a recibir por la cancelación anticipada del préstamo, si la coloca en el mercado, le va a dar una rentabilidad idéntica al interés que yo le estaba pagando. Por tanto, nadie pierde, no debo compensar al banco por cancelar de forma anticipada el préstamo y basta entonces con que le pague la cantidad acumulada de saldo del préstamo. Ahora bien, ¿qué ocurre si el tipo de interés de mercado es menor que el tipo de interés del préstamo? Este es el caso genérico, el caso más normal, y es que el banco, cuando recibe el dinero, esa cantidad de dinero que recibe la va a colocar en el mercado a un tipo de interés menor que la rentabilidad que me está cobrando a mí por el préstamo. Por tanto, en este caso lo que tenemos que hacer es compensarle, pagarle mayor cantidad. ¿Cuánta mayor cantidad? Pues la que obtengamos de despejar x sub h de la fórmula que hemos obtenido de forma razonada. El único dato es que al despejar x sub h me va a dar una cantidad que me permitirá cancelar completamente el préstamo mayor que la cantidad acumulada del préstamo con los intereses hasta ese momento. ¿Por qué? Porque, insisto, hay que compensar al prestamista porque va a dejar de ganar dinero a consecuencia de la cancelación. Al pagarle más le compenso y por tanto nadie pierde y puedo despejar cuánto vale x sub h. Este va a ser por norma general el caso con el que me enfrente en cualquier problema. Pero la cancelación también puede ser parcial. Si dado un momento h anterior, dado el tipo de interés de mercado, puede que tenga ahorrado una cantidad que no sea suficiente para cancelar el préstamo de forma anticipada, pero si quiero cancelarlo aunque sea parcialmente. ¿Cómo lo calcularé? Pues igual que siempre, planteo la situación inicial con las condiciones iniciales del préstamo, por tanto sin cancelación, y la alternativa, que es en un momento h anterior, realizo una cancelación parcial. En este caso no es x, que sería la cancelación total, sino p, que sería la parcial, con el subíndice de la h, que es el momento en el cual me planteo hacer esta cancelación. Te das cuenta dos cosas. Primero, me tienen que dar siempre el tipo de interés de mercado en ese momento, porque es un dato básico. Y en segundo lugar, al ser una cancelación parcial y no total, sigo debiendo cantidad al banco. Por tanto, no me olvido del préstamo, sino que debo además pagar una cantidad adicional en el momento n, que de forma genérica llamaremos a sub n. ¿De acuerdo? En el pago total, en la cancelación total anticipada me olvido del préstamo, en la cancelación parcial, lógicamente, sigo debiendo dinero, por lo cual debo hacer un pago complementario, un pago adicional
al vencimiento del préstamo. ¿Cuándo puedo cancelar de forma anticipada y parcial el préstamo? Cuando nadie pierda. ¿Cuándo nadie pierde? Cuando sean ambas situaciones equivalentes, y son equivalentes cuando valoradas en el mismo momento sean iguales. Por tanto, a partir de aquí, ¿qué debo hacer? Igualar la situación inicial valorada en el momento n a la alternativa también valorada en el momento n. ¿Qué debo hacer, por tanto? Pues capitalizar la situación en el momento n. Como tengo un solo pago que realizo en el momento n, no tengo que hacer nada, porque ya está valorado esta cantidad en el momento n. Y lo debo igualar a la alternativa, que son dos pagos. Un pago en el momento h, que como quiero saber cuánto vale en el momento n, debo capitalizar, como siempre, al tipo de interés de mercado n menos h periodos, más un segundo pago, que como también lo realizo en el momento n, no tengo que capitalizarlo ni nada. De esta forma tendré la igualdad en el momento n, tanto de la situación inicial como de la alternativa. A partir de aquí puedo despejar lo que me pidan. ¿Qué me pueden pedir? Pues cuál es el pago de cancelación parcial que debo realizar, si me queda un pago adicional de tanto. O bien me puede preguntar lo contrario: si hoy cancelo de forma anticipada y parcial la deuda en este importe, ¿cuánto me quedará por pagar al vencimiento de la operación? Cualquiera puede ser la incógnita, y esta fórmula no me la aprendo de memoria, sino que aprendo a desarrollarla a través del planteamiento general de la equivalencia. En este caso tiene menos relevancia estudiar la relación entre el tipo de interés de mercado y el tipo de interés del préstamo, salvo en un caso específico, en el caso de que el tipo de interés de mercado sea mayor que el tipo de interés del préstamo. En ese caso, como prestatario, tengo dos opciones: cancelar el préstamo y ahorrarme un interés, o invertir en el mercado y recibir una rentabilidad. Si el tipo de interés de mercado es mayor, lógicamente la rentabilidad que yo voy a recibir por colocar ese dinero en el mercado será mayor que el dinero que me ahorre. Por tanto, siempre que el tipo de interés de mercado sea mayor que el del préstamo, no interesa cancelar. Bien, vamos con la segunda modalidad de préstamo, que se amortiza mediante un pago único de capital, que es aquella en la que, aunque todo el capital lo devuelvo de una sola vez, sí pago los intereses de forma periódica. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que pido prestada la cantidad C en el momento 0 y cada año voy a pagar los intereses generados. ¿Cuántos intereses genera el año 1? Pues el capital que debo por el tipo de interés. Si pago los intereses, ¿qué pasa con el saldo? Que se mantiene constante, sigo debiendo la cantidad C. El segundo año vuelvo a pagar intereses, me sigue quedando una cantidad C. El último año pago intereses, me sigue quedando un saldo C, que lo devuelvo mediante un solo pago único de capital, el año N. Este sería el planteamiento de este tipo de modalidad de préstamo. ¿Qué me pueden preguntar? Me pueden preguntar cuál es el pago total que realizo el último año para cancelar el préstamo. El pago total va a ser C más C por I. Pero me pueden preguntar también de ese pago total qué cantidad devuelvo o pago en concepto de devolución o amortización de capital, o me pueden preguntar también de esa cantidad que pago el último año qué cantidad abono en concepto de intereses. Bien, la respuesta es bien sencilla. Si el pago total es C más C por I, la amortización o devolución de capital va a ser la cuantía prestada, C, y el pago de intereses es lo que le suma. Voy a devolver C para devolver el préstamo, el capital, y pagaré C por I de intereses. Vamos a estudiar para este tipo de préstamos la cancelación total. Dado un momento H anterior, me planteo por una parte las condiciones iniciales del préstamo, que es el pedir prestado la cantidad C, pagar todos los años los intereses y el último año devolver la cantidad C con la cancelación total anticipada. En un momento H anterior, dado el tipo de interés de mercado, pago X o H y me olvido del préstamo, ya lo tengo cancelado. La pregunta es como siempre, la de siempre: ¿cuándo podré cancelar de forma anticipada el préstamo? Cuando ambas situaciones sean equivalentes. ¿Y cuándo son equivalentes? Cuando valoradas en el mismo momento sean iguales. Por tanto, ¿qué debo hacer? Pues valorar toda la situación inicial en el momento n e igualarla a toda la alternativa valorada también en el momento n. Por tanto, ¿qué debo hacer? Valorar la situación inicial en el momento n. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy aquí hoy en el momento h cuando me planteo la opción de cancelar de forma anticipada el préstamo. Por tanto, ¿qué pensáis que pasaría con los intereses que ya pagué el año 1? Que me olvido de ellos. Y el año 2 también me olvido de ellos. Incluso me olvido de ellos, de los intereses pagados este mismo año. ¿Por qué? Porque al ya estar pagados no pueden formar parte de esta equivalencia. Porque si incluyera en la equivalencia los intereses ya pagados, estaría incrementando de forma errónea el valor de la cancelación. ¿De acuerdo? Por tanto, insisto, para valorar la situación inicial en el momento 0, me olvido de lo ya pagado y solamente capitalizo hasta el momento n lo que me queda por pagar. ¿Y qué me queda por pagar? Pues la cantidad C por I el año H más 1, C por I el año H más 2, C por I el año N menos 1, C por I el año N más C. ¿Qué pasa? Que hay unas cantidades que son C por I que son constantes. Por lo tanto, para plantear la equivalencia, yo puedo esta equivalencia hacerla como valor final de una renta, como veremos a continuación. Y luego C, que lo pago en el momento n, todo lo igualaría a la alternativa valorada en el momento n. Por lo tanto, debo capitalizar. ¿Cómo quedaría la fórmula?
Como dije antes, como pago unas cantidades constantes, yo podría calcular una a una cuánto vale en el momento n, pero es mucho más sencillo calcular el valor final de una renta. ¿Por qué? Porque ese valor final me va a llevar justo al momento en el cual vence el último término, que es el momento n, y lo que voy a conseguir es obtener el valor final de una renta constante de cuantía c por i. ¿Cuántos términos? N menos h términos, y capitalizado al tipo de interés de mercado, porque siempre que deba mover capitales para plantear esta equivalencia, usaré, como vemos aquí, el tipo de interés de mercado. Además, para valorar la situación inicial A en el momento 0, en el momento n, también debo sumarle este pago C, que como realizo en el momento n no lo debo capitalizar. Y eso va a ser igual a la alternativa valorada en el momento n. La alternativa se compone de un solo pago, y que es su h, y la realizo en el momento h, por tanto debo llevarla hasta el momento n, capitalizándolo n menos h periodos y lógicamente al tipo de interés de mercado. Como veis, esta fórmula sigo sin aprender la memoria, solamente aprendo a deducirla a través del planteamiento de la equivalencia. ¿Qué ocurre si el tipo de interés de mercado es mayor que el tipo de interés del préstamo? Si I es mayor que I, como ya hemos adelantado para otro tipo de préstamos, en ese caso no me interesa cancelar la deuda. ¿Por qué? Porque si la invierto en el mercado me dará una rentabilidad mayor que lo que me ahorro de pagar de intereses. Por eso no interesa cancelar el préstamo de forma anticipada si el tipo de interés de mercado supera al del préstamo. Ahora bien, ¿qué ocurre si el tipo de interés de mercado es igual que el tipo de interés del préstamo? Si es igual que I'. Vamos a verlo. Volvemos a la fórmula anterior. Lo que pasa es que como el tipo de interés I' es igual que I, me da igual poner I' aquí y aquí que poner I, porque son iguales. Puedo utilizar cualquiera de los dos. Entonces, a partir de ahí lo que hago ahora es despejar cuánto vale la fórmula Sn menos hi, que como sabemos es 1 más i elevado a n menos h menos 1 partido entre i. Lo demás quedaría todo igual. Ahora la i se me va en ambos casos, está en el numerador y en el denominador. Y me quedaría que la c multiplica a todo el numerador, tanto a 1 más i elevado a n menos h como a menos 1. Por eso el numerador va entre paréntesis. Lo demás seguiría igual. O pero me quedaría c que multiplica a 1 más i elevado a n menos h, sería c por 1 más i elevado a n menos h, y el c que multiplicaría a menos 1 sería menos c, más c y x o h por 1 más i elevado a n menos h. Como veis aquí, la c que está en positivo y negativo se me van, y me quedaría que c por 1 más i elevado a n menos h va a ser igual que x o h por 1 más i elevado a n menos h. Como 1 más i elevado a n menos h se me repite en ambos lados, se me puede ir en ambos casos, y me quedaría que c va a ser igual a x o h. Es decir, si el tipo de interés de mercado coincide con el tipo de interés del préstamo, basta con que pague el capital pendiente, la cuantía del capital C, para cancelar de forma completa el préstamo. ¿Y eso por qué? Porque, como sabemos, al ser el tipo de interés de mercado idéntico al tipo de interés del préstamo, cuando el prestamista reciba la cantidad C en concepto de amortización total del préstamo, si la coloca en el mercado secundario, va a recibir una rentabilidad exactamente igual que la rentabilidad que estaba consiguiendo con el préstamo con mi pago de intereses. Por tanto, en ese caso no hay que compensar al prestamista por cancelar de forma anticipada el préstamo. Si el tipo de interés de mercado es menor que el tipo de interés del préstamo, que vamos a considerarlo como lo habitual en cualquier tipo de préstamo, en este caso el prestamista, si recibe la cantidad que cancela el préstamo y la invierte en el mercado, va a recibir una rentabilidad menor que la que está obteniendo del préstamo, puesto que el tipo de interés de mercado es menor que el tipo de interés del préstamo. Entonces hay que compensarle, debo pagar una cantidad mayor. ¿Qué cantidad? La que salga de despejar de la fórmula que no he aprendido de memoria, sino que la he desarrollado de forma razonable. Al despejar x o h me da una cantidad que va a ser mayor que c. ¿Por qué? Porque debo compensar al prestamista por la cantidad que va a dejar de ganar, ya que el tipo de interés de mercado es menor que el tipo de interés del préstamo. Pero la cancelación puede ser también parcial, es decir, dado el préstamo que hemos comentado anteriormente, llega un momento h anterior, dado el tipo de interés de mercado, hago una cancelación parcial. Tengo ahorrado una cantidad de dinero que no me da para cancelar el préstamo en su totalidad, pero cancelo una parte. Lógicamente, al cancelar una parte, sigo debiendo cantidad al banco, y esa cantidad que debo, que vamos a llamar de forma genérica S, pues me seguirá obligando a pagar intereses cada año hasta el último momento. Y además, la cantidad que debo del préstamo, que anteriormente era C, ahora es menor, puesto que ya pago una cantidad parcial, la debo también devolver al finalizar el préstamo. La pregunta es, ¿cuándo puedo cancelar de forma anticipada parcial el préstamo? Cuando nadie pierda, cuando ambas situaciones sean equivalentes, es decir, cuando la situación A valorada en el momento n sea igual que la alternativa valorada en el momento n. ¿Qué debo hacer, por tanto? Llevar la situación A hasta el momento n, y como siempre me olvido de los intereses ya pagados, y lo debo igualar a la alternativa también valorada en el momento n. ¿La fórmula cómo sería? Muy sencilla. Primero, la situación inicial
valorada en el momento n, sería el valor final de una renta de cuantía C por I, de n menos h términos, capitalizada como siempre al tipo de interés de mercado. Eso sería una parte de la situación inicial valorada en el momento n. ¿Qué me faltaría? Además, este pago de esta devolución del capital. Y por otro lado, la alternativa igual, debo llevar todos estos valores hasta el momento n. Se componen por una parte de un pago parcial P sub h, que debo llevar hasta el momento n, capitalizándolo n menos h periodos al tipo de interés y prima de mercado. Por otro lado, un pago sobre el saldo, que es S, y por otro lado, el pago de intereses, que son cantidades constantes. Por lo tanto, puedo calcular el valor final de una renta de esos pagos de intereses constantes, que serían n menos h términos, y capitalizado al tipo de interés de mercado. Una fórmula que me permite calcular cualquier incógnita que me pidan. Me pueden pedir cuál es el pago parcial si me queda un saldo de tanto, o me pueden pedir, dado un pago parcial, cuál es el saldo pendiente. En este caso, pues despejaría S y lo haría sacando factor común, y me quedaría I por Sn menos h y más 1, y la S la podría despejar directamente. Pero insisto, esta fórmula no se aprende de memoria. Vamos a ver qué pasaría si el tipo de interés de mercado es mayor que el tipo de interés del préstamo. En este caso, como todos sabemos ya, no interesa cancelar. ¿Por qué? Porque en lugar de cancelar el préstamo y ahorrarme el tipo de interés, puedo obtener un interés mayor si coloco la inversión en el mercado. Por otro lado, ¿qué ocurre si el tipo de interés del mercado es igual que el tipo de interés del préstamo? Si es igual a I', puedo volver a la fórmula anterior, pero en lugar de poner I', aquí, aquí y aquí, pongo I. ¿Por qué? Porque son iguales. Simplemente al poner I, el siguiente paso sería convertir la fórmula Sn menos hi en su valor correspondiente, que va a ser 1 más i elevado a n menos h menos 1 partido entre i, para este sumando y para este otro sumando. ¿De acuerdo? A partir de aquí, la i que está en el numerador se me va con el denominador en este sumando, y la i se me va con la i en este otro sumando. Y me quedaría que la c multiplica a todo el numerador y que la s multiplica a todo el numerador. Por eso lo pongo entre paréntesis lo que la c y la s multiplican. Opero y me quedaría c que multiplica a 1 más i elevado a n menos h, me quedaría c por 1 más i elevado a n menos h, c que multiplica a menos 1 sería menos c, s que multiplica a 1 más i elevado a n menos h sería s por 1 más i elevado a n menos h, y s que multiplica a menos 1 sería menos s. ¿Qué tengo? Una ecuación en la cual la c positiva se me va con la c negativa y la s positiva se me va con la s negativa. Y me quedaría por tanto que c por 1 más i elevado a n menos h va a ser igual que p sub h por 1 más i elevado a n menos h y por s que multiplica 1 más i elevado a n menos h. Como vemos, el 1 más i elevado a n menos h se me repite en todos los sumandos, por lo tanto se me puede ir y me quedaría que c es igual a p sub h más s. Es decir, siempre que el tipo de interés de mercado coincida con el tipo de interés del préstamo, la suma del pago parcial más el saldo que me queda va a coincidir con la cuantía del capital. ¿Y eso por qué? Porque como el tipo de interés es de mercado coincide con el préstamo, el prestamista al recibir esa cantidad que cancela el préstamo lo puede colocar en el mercado y va a recibir la misma rentabilidad que el interés que me estaba cobrando. Por tanto, no pierde nada y no hay que compensarle por ello. ¿De acuerdo? Por ese motivo coincidirá el pago parcial más el saldo con el capital. ¿Qué pasa si el tipo de interés de mercado es menor que el tipo de interés de préstamo? Lo que pasa es lo contrario, que el prestamista cuando recibe la cancelación debe reinvertirla y va a recibir una cantidad menor que la cantidad que recibiría por intereses en mi préstamo. Por tanto, hay que compensar al prestamista. ¿Y cómo se compensa? Pues despejando las cantidades de la fórmula que, insisto, no aprendí de memoria, sino que estuve de forma razonada, y al despejar de aquí la incógnita que sea, me dará que cuando el tipo de interés de mercado es menor que el tipo de interés del préstamo, la suma del pago parcial más el saldo va a ser mayor que la cuantía del capital, puesto que he tenido que compensar al prestamista. Bien, es un desarrollo muy teórico, haremos problemas para entenderlos un poquito mejor. Gracias por vuestra atención.